Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara es una de las urbes con mayor contaminación atmosférica en América Latina. El uso cotidiano de más de 2 millones de autos, la existencia de una importante y diversificada industria que va desde pequeños talleres hasta grandes instalaciones fabriles, la presencia de cientos de fabricantes de ladrillos en su periferia con uso masivo de desechos de combustible fósil para sus procesos y la ubicación de importantes valles agrícolas que utilizan fuego en sus ciclos de siembra o cosecha, cuyos residuos son acarreados por los vientos dominantes, sobre todo en dirección oeste-este, hacen al área metropolitana un territorio de riesgo para sus habitantes. Esta situación se agudiza en la época más fría del año. Las bajas temperaturas favorecen la amplitud de un fenómeno muy típico de la región, las inversiones térmicas. Se trata de un proceso natural que ocurre más de 200 días al año y que se convierte en riesgoso si el aire que se estanca durante la noche y buena parte de la mañana a nivel del suelo es aire contaminado. Pues estamos hablando de la atmósfera respirable por los seres vivos, y si no hay calidad apta, genera daños a la salud que han sido documentados como crecientemente mortales. La gravedad del problema no parece terminar de convencer a las autoridades de los 3 niveles de gobierno de convertir los datos que arrojan las estaciones de monitoreo en el fundamento para una verdadera política territorial en que se privilegie la movilidad sostenible, se establezca una red de áreas verdes para amortiguar los efectos nocivos del aire de mala calidad, se definan territorios de exclusión para procesos de urbanización, de vivienda o de otros usos, de acuerdo a la naturaleza del proceso atmosférico que allí se verifique, entre otras. Incluso, ni siquiera los periodos de contingencia en que se registran grandes emisiones o estancamiento de bancos de contaminantes peligrosos para el sistema respiratorio detonan un proceso de ajustes temporales que eviten a las personas ponerse en contacto con el riesgo. Es decir, es complicado decidirse a minimizar actividades productivas o circulación de automotores, restringir o modificar horarios escolares, establecer la obligación de usar transporte escolar masivo. De hecho, ni siquiera la información transmitida por los medios masivos es suficiente para motivar a un cambio de hábitos, cosas tan básicas como evitar salir a las calles en periodos de contingencia, que en estos tiempos ocurren de forma continua todas las mañanas. Lo complicado es que las inversiones térmicas suelen despejarse luego del mediodía y hay casos en que se prolongan hasta la tarde, lo que deja muchas horas de exposición después del amanecer. Como se ha documentado desde hace más de una década, el aire contaminado ocasiona una alta morbilidad, es decir, incidencia de enfermedades que derivan en ausentismo laboral y escolar, hasta una creciente mortalidad que puede ir de 600 a 3,000 muertes prematuras cada año, según diversas fuentes oficiales y científicas. El invierno es un momento complicado para la salud del área metropolitana de Guadalajara y de sus habitantes. Usted puede ver atrás de mí cómo hay una neblina, una capa grisácea que permanece, aunque estamos ya cerca de mediodía, por 2 razones: porque no hay vientos que muevan mucho esta capa de contaminación acumulada por las noches y porque el sol en la época fría tarda mucho tiempo en disiparlos. Es lo que se llaman inversiones térmicas. Para Guadalajara no es una cosa extraña e incluso no ocurre solamente en invierno. 200 de los 365 días hay algún nivel de inversiones térmicas. Es entonces de algún modo la época del año más peligrosa para la salud. La gente debe tomar muchas prevenciones porque el contacto no es solamente con el frío, sino con esta nata llena de compuestos que pueden dañar de forma severa a las personas. La doctora Rosa Leticia Sherman Leaño, experta en salud pública, subraya la importancia de tomar conciencia de lo complicado que pueden ser las mañanas del periodo invernal. Creo que debemos ser atentos a que las inversiones térmicas que se vienen presentando en la zona metropolitana por cuestiones de la contaminación ambiental, en esta época del año se presentan de forma todavía aún más grave. ¿Qué quiere decir? Aunque curiosamente el suelo es el que está más retirado del sol, el suelo es más caliente durante todo el tiempo. Cuando cambia la temperatura y entonces se empieza a enfriar ese suelo, se quedan atrapadas
las sustancias contaminantes. La inversión térmica no es un problema por sí sola. La inversión térmica, o sea, el que cambie la temperatura y la movilidad del aire, es un problema cuando está llena de sustancias tóxicas, que eso es lo que se agrava o se intensifica durante los cambios de temperatura hacia el descenso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, considerar que en Guadalajara las inversiones térmicas se rompen entre las 2 y las 4 de la tarde. Por lo tanto, si caminamos, si respiramos el aire que se encuentra a nuestra disposición en el medio ambiente, durante la mañana estamos respirando muchas sustancias contaminantes que se encuentran atrapadas. ¿Qué se propone? Bueno, primero cerrar las ventanas en lo posible, cerrar puertas y ventanas en lo posible para evitar que los contaminantes que están en el exterior, y ahorita hablamos de ellos, se metan a nuestras viviendas. Segundo, evitar, y es como lamentable decir esto, pero evitar el ejercicio físico, sobre todo ese ejercicio físico de acondicionamiento intensivo o hasta de bajo impacto, pero de todos modos intensivo, los que se salen a caminar en la mañana, los que se salen a trotar, evitarlo principalmente en estas épocas del año. ¿A qué horas es mejor salir? Pues en la tarde, ya cuando se rompió la inversión térmica y cuando las todavía afortunadas corrientes de aire que tenemos en la zona metropolitana mueven los contaminantes y se los llevan, desafortunadamente casi todos, hacia el oriente de la zona conurbada. El investigador Arturo Curiel Ballesteros, desde el terreno de investigación de los procesos de asentamientos humanos y su efecto en la salud pública, subraya la gravedad del proceso a que puede ser sometido un ser humano por habitar una ciudad contaminada. De principio les está cortando la vida, es decir, si tú analizas las causas de la muerte prematura en la zona metropolitana de Guadalajara, es muy claro que la calidad del aire está jugando un papel predominante, porque se observa claramente que conforme aumenta los problemas de contaminación de aire en Guadalajara, aumentan las tasas de mortalidad prematura. Es decir, la gente, la mayor cantidad, una de cada 3 personas hoy en día muere de manera prematura, es decir, muere antes de cumplir 64 años y desde los 15 empieza a morir. Entonces, empiezan las muertes, perdón. Entonces, de alguna manera, contaminación del aire tiene un impacto directo a estas muertes. Sí lo vemos en la carga de contaminación del aire como se tienen en las estaciones de monitoreo, ¿no? O sea, por ozono, por material particulado, por óxidos de azufre, por óxidos de nitrógeno. O sea, eso está demostrado claramente de que afecta pues, prácticamente a todos los sistemas, ¿no? Ahorita en lo frío nos está afectando en el sistema respiratorio, en el calor nos va a afectar en las enfermedades cardiorrespiratorias o cardiovasculares también. Nos va a afectar también en términos de calidad del aire algunos otros parámetros, por ejemplo, obesidad. Ahora se ha demostrado que obesidad no solamente es un problema que tenga que ver con la forma en que nos alimentamos, al igual que la diabetes. La diabetes, ese cuento de, pues no es cuento, perdón, esa idea de decir, es que estás enfermo de diabetes porque no comes bien, debes alimentarte mejor, es una verdad a medias, es lo que quise decir. Es una verdad a medias porque ya se tiene demostrado en el mundo de la ciencia que la otra mitad es por el aire que respiras. Es decir, la gente que respira una mala calidad del aire es gente que está más propensa a sufrir diabetes. Eso está demostrado científicamente hoy en día a nivel mundial, ¿no? Entonces, la calidad, o sea, si tú agarras las enfermedades por las cuales se muere, o sea, las grandes epidemias que estamos sufriendo en Jalisco, más de la mitad de ellas están asociadas con problemas de mala calidad del aire. Entonces, ese es un punto importante. Insisto, cuando hablamos de la calidad de aire, ya gente, vamos a decir, a jóvenes o jóvenes adultos, pero inclusive también un problema que se está teniendo en los niños es de que están sufriendo mayor cantidad de muertes por infecciones. Y esas infecciones, tanto bacterianas, sobre todo bacterianas,
tienen que ver también con una mala calidad del aire, pero ya no estamos hablando de lo que se monitorea comúnmente en la red, sino estamos hablando del tipo de cuando ocasionas un deterioro en el ambiente, pues se pierde esa condición de resiliencia de los ecosistemas y empiezan a prosperar algunos tipos de organismos como bacterias que son perjudiciales. Entonces eso le pega más a los niños. Lo cierto es que el gran desafío es poner la salud de las personas en el centro de las decisiones y de las políticas públicas para entender la gravedad del problema de la contaminación. Si se comprende de este modo, habrá posibilidad de atacar otros frentes en que se ocasionan problemas serios, como es la misma economía, que padece por costos de asistencia médica y ausentismo laboral, y el sector educativo, pues reduce el aprendizaje de los menores que faltan a la escuela. El primer cambio urgente es que la sociedad tome conciencia, y no parece tenerla, sostiene la especialista en el tema, Adriana Rodríguez Villavicencio. Me parece que somos un poco indolentes, ¿verdad? Y pareciera que necesitamos ver que los pajaritos se caen para que nos demos cuenta de que realmente lo que estamos respirando es veneno, nos está haciendo daño todos los días, ¿no? O lo empezamos a ver nada más cuando la situación es muy crítica en esta temporada, sabemos que el 25 hay una contingencia, que el 1 se presenta una contingencia, que también bajo las condiciones que hablábamos hace un momento, pues sí, se detonan también por un uso excesivo de pirotecnia, eso es un hecho, o sea, le está sumando ya a la contaminación de fondo una carga adicional, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el tema de aire me parece que es un tema que todavía como que no alcanzamos a percibir. Pareciera un intangible ahí como raro ambiental que somos un tanto pues indiferentes, ajenos. Creo que parte de lo que se hizo en años anteriores de estar buscando que se empezara a tener episodios críticos con unos criterios un poco más estrictos es parte de lo que se buscaba para posicionar el tema de calidad del aire, porque antes también para que hubiera una contingencia, híjole, tenía que estar la ciudad no sé de qué manera, entonces definitivamente necesita haber mucha más participación incluso desde la academia. 9 acciones a tomar en invierno. Número 1. Informar diariamente a la población el pronóstico de la calidad del aire con 24 horas de anticipación. 2. Prohibir de manera absoluta la realización de quemas y fogatas. Se realizarán operativos con el fin de evitar el encendido de fogatas y la quema de residuos a cielo abierto. 3. Inspeccionar y vigilar a las fuentes fijas más significativas en materia atmosférica, establecidas en la zona metropolitana de Guadalajara. 4. Agregar a la campaña de recolección de llantas el acopio de materiales que puedan ser utilizados como combustible. 5. Reducir el uso de pirotecnia. 6. Los oficiales de policía vial y tránsito impondrán sanciones a los vehículos en circulación que no cuenten con la verificación vehicular. 7. Realización de operativos de verificación vehicular dirigidos al transporte intensivo, autobuses y taxis y particular. 8. Exigir la verificación vehicular en el pase de la revista para taxis y transporte público. 9. Campaña de difusión sobre las recomendaciones para reducir contaminación atmosférica en invierno, fomento al uso del transporte público, afinar, verificar, evitar el encender fogatas, compartir el auto, programar compras navideñas para evitar exposición a contaminantes. ¿Es la atmósfera de Guadalajara un problema especial que puede detonar procesos de exposición más severos para sus habitantes? Ex responsable del sistema de monitoreo atmosférico de la ciudad, Adriana Rodríguez Villavicencio conoce bien el tema y da algunos apuntes para documentarlo. La evaluación que nosotros hemos hecho en el pasado y de manera progresiva respecto a la contaminación del aire en zona metropolitana de Guadalajara, es muy claro que la temporada invernal es una temporada crítica. No quiere decir que existan más contaminantes, quiere decir que son las mismas emisiones, pero las condiciones atmosféricas, específicamente por la presencia de inversiones térmicas más frecuentes, más prolongadas, más profundas, hacen que la contaminación se estanque en la ciudad y no se disperse adecuadamente como lo haría bajo otras condiciones meteorológicas. Entonces, lo hemos identificado muy puntualmente en la zona sureste de la ciudad, cuando ya vemos zonas donde estamos midiendo como en la estación de Miravalle, en la estación Las Pintas,
en la estación Santa Fe ahora, o sea, hacia el sur de la ciudad, donde ya está el Valle de Toluquilla, que también es una depresión un poco más baja. Empezamos a identificar este aire contaminado estancado, muy evidente, y donde sabemos que también hay condiciones socioeconómicas deprimidas, ¿no? Finalmente es un sector de la población que está mucha parte del año expuesto a buena cantidad de contaminantes durante todo el año, pero particularmente en la época invernal, por el tema de las partículas, que son las que menos se dispersan, están muy asentadas y muy puntualmente tenemos episodios que detonan situaciones críticas de contaminación ahí. Sobre todo hay que reconocer que la atmósfera de Guadalajara es una atmósfera muy particular. Es una atmósfera con alta reactividad, es decir, tenemos alta radiación solar, incluso más que en el centro de México. Eso posibilita la formación de ciertos contaminantes durante buena parte del año, incluyendo esta época invernal. Eso, bueno, por supuesto que está entonces generando contaminantes como ozono prácticamente todo el año. Sin embargo, en la parte de los materiales particulados o las partículas finas y muy finitas que no alcanzamos a ver, pero que sí las vemos en una capa ahí al horizonte en la ciudad, sobre todo en esta época, se debe principalmente a estos procesos de inversión térmica. Este proceso de inversión térmica se da de manera más prolongada y más frecuente en el invierno, en la época seca, fría y bueno, un poco la seca caliente, pero en la seca fría. ¿Por qué? Porque durante la noche tenemos muy bajas temperaturas, el aire, digamos, superficial a pie de suelo se alcanza a tener temperaturas muy bajas que después difícilmente ese aire denso no sube con los contaminantes. Entonces tenemos una capa pesada de aire en la primera parte, digamos, de la ciudad, y eso se rompe una vez que tenemos una buena temperatura ya después de varias horas de radiación solar, y permite la mezcla de estos contaminantes. Entonces, en estos días va a ser muy frecuente que tengamos estas condiciones de estabilidad atmosférica prácticamente todos los días. Afortunadamente, y quiero decir afortunadamente entrecomillado, vamos a tener un poquito más de humedad en esta temporada invernal, lo que también nos ayuda un poquito a que algunos contaminantes, particularmente pues estas partículas, puedan entonces estarse depositando de otra manera en el suelo. Entonces, bueno, eso puede ayudar un poco. Sin embargo, estaremos teniendo de manera reiterada quizá episodios particularmente en el sur de la ciudad. Ante esto, resulta fundamental que el tema de la coordinación sea eficaz, es decir, que permita que sucedan cosas que no se limiten a procesos de información, sino a ajustes adecuados en la actividad económica en los momentos de mala calidad del aire que permitan que la población reduzca su exposición y, por consecuencia, el riesgo, añade la investigadora. Me parece un reto importante y yo creo que es un reto de las ciudades grandes de todo el mundo, que tengamos esta respuesta atinada a estos episodios que se van a estar presentando de manera frecuente y que involucra diversos niveles de gobierno, que no debía ir a estar sectorizado solo a la agenda medioambiental. Tienen que estarse incluyendo acciones y respuestas por parte de la Secretaría de Salud, por parte de la Secretaría de Movilidad, y se tendrían que estar articulando muchas cosas. Hasta ahorita me parece que bueno, pues tenemos una red de monitoreo confiable. En términos generales, ha habido pues un proceso de fortalecer la red de monitoreo, sin embargo, todavía hay algunos retos, sobre todo para tener una mayor cobertura. En términos de comunicación, me parece que se ha avanzado un poco más. Ahora con las redes sociales tenemos la información disponible, los medios de comunicación hacen un gran trabajo replicando la información y eso nos permite llegar, o permite que la información esté disponible para más gente. Y por otro lado, me parece que también se ha hecho un esfuerzo a nivel nacional para tratar de tener un indicador de calidad de aire, digamos, nacional para todo el país, que pueda ser algo comparable una ciudad con otra. En la ciudad de Monterrey, en la Ciudad de México, se estuvo trabajando en el índice de aire y salud, que por cuestiones de procesos normativos pues está ahí un poquito atorado, pero me parece que ya está por salir. Eso va a demandar
en lo inmediato o de manera casi próxima, que se empiecen a revisar nuevamente los protocolos que ahorita están vigentes para la respuesta a estos episodios. Y me parece que ese protocolo también tiene que ser un protocolo, te digo, donde se incluya mucha más actividad por parte de las autoridades locales, específicamente en zonas vulnerables que ya están bien identificadas. En el caso de Área Metropolitana de Guadalajara estamos hablando del sur de la ciudad, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, ¿verdad? Tlajomulco. Entonces, ahí habría que tener un esfuerzo adicional. Me parece que si bien no tenemos la suficiencia de información territorial, no nada más los datos de calidad del aire, sino territorial, quién emite, número de viajes, una serie de actividades que también están incidiendo y haciendo presión para esta situación, sí ya tenemos algunas evaluaciones que nos permiten identificar también zonas donde tendría que haber una respuesta focalizada y directa, ¿no? Así, la agenda de la calidad del aire es de medio ambiente, pero además de salud pública y de economía, e involucra a todos los sectores. Debe ser, entonces, transversal a toda la gestión del gobierno, agrega Rodríguez Villavicencio. Un problema de salud pública y la gestión de calidad de aire de acuerdo pues a como se ha tenido éxito en otros lugares, en otras ciudades y cómo han logrado mitigar estos contaminantes. Es una agenda transversal, es decir, es una agenda donde el sector urbano, donde el sector de infraestructura, donde el sector energético, o sea, de alguna manera están proponiendo algunos cambios en la política pública y nuevamente no está sectorizado a la agenda ambiental. Entonces me parece que de pronto nosotros quisiéramos cargarle todo a la agenda ambiental de los diferentes órdenes de gobierno, cuando en realidad se requiere de una preocupación mucho más transversal en este tema y con mucha más incidencia de hecho, pues ahí es un tema sin duda de territorio y a mí me llama la atención, tenemos muchos datos de calidad, pero no termina incidiendo en el uso del territorio y un ejemplo sería claro el Cerro del Cuatro. El Cerro del Cuatro todo el mundo sabe el problema que tiene, pero siguen saliendo fraccionamientos nuevos y sigue invadiéndose la parte alta del cerro, pese a que la exposición a aire de mala calidad es común para la gente. Así es. Sí, evidentemente en procesos de ordenamiento y planeación territorial, el tema del criterio ambiental, donde ya el tema de calidad del aire o contaminación atmosférica, emisiones, sea uno de los primeros a considerar, creo que hay un reto importante para considerarlo ahí. Y tendrá que estarse visualizando cada vez más pues que no estamos en una ciudad donde haya muchos días con buena calidad del aire. En 2018 tenemos más de 200 días con regular calidad del aire, entonces no podemos ya tapar el sol con un dedo y tenemos que ser muy conscientes de que pues la forma en cómo nos movemos en la ciudad, cómo la planeamos, cómo la visualizamos, tendrá que considerar entonces pues estos efectos negativos de las actividades que se están proponiendo, ¿no?, en el territorio. ¿Cómo han hecho frente a estos problemas otras ciudades del mundo y cómo han alcanzado el éxito relativo? Europa, sobre todo, si tú vas a ciudades inglesas, tienen un código bien establecido, un código urbano bien establecido, donde hay indicadores no solo para la reducción de huella de carbono, sino también consideran algunos otros factores ambientales como el tema de pues que también esté el aire que estoy respirando en la zona donde estoy pretendiendo desarrollar un proyecto, habitarlo, etcétera. Entonces, sí empieza a ser un indicador importante dentro del ramo inmobiliario, incluso, ¿no?, donde es un factor de decisión. ¿Por qué? Porque estás proponiendo entonces una actividad o un asentamiento haciendo todas estas consideraciones, ¿no? Porque también, digo, los consumidores reclamamos etiquetado, donde sepamos de qué calidad es un producto. Cuando uno compra una casa tendría que saber en dónde a eso está tendríamos ubicado. que estar. Incluso en Australia se hace algo similar, ¿no? O sea, cada vez más la planeación está justamente caracterizando, etiquetando y dando a conocer al futuro consumidor, digamos, de ese espacio de suelo, pues en dónde está ubicado y qué características hay en su entorno. Vivir
Vivir en el Cerro del Cuatro, la mayor elevación orográfica de la ciudad, es vivir en el riesgo, independientemente de los problemas de abastecimiento de agua, de la complicación de edificar sobre terreno de alta pendiente y de que no se le ha dotado históricamente de la infraestructura indispensable. Esta zona, que comparten los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, tiene los más viejos registros de mala calidad del aire de la ciudad. Sus peores días transcurren en invierno, en que se juntan los dos elementos más abundantes de la contaminación atmosférica de esta conurbación: el ozono y el aire particulado. La vida cotidiana de sus habitantes transcurre bajo la amenazante posibilidad del daño a la salud. No es solamente el problema del aire contaminado que llega del resto de la cuenca, sino la presencia de fuentes de contaminación locales. La vecina María García López señala a la fábrica de cemento enclavada sobre Avenida Gobernador Curiel, que domina el paisaje del entorno desde hace muchas décadas. Bueno, hace 45 años cuando yo llegué, pues cemento ya estaba, pero no había centro de salud. La escuela eran 2 salones, no había, el templo apenas lo estaban iniciando, ese teatrito no estaba, no había agua, no había drenaje, no había luz, prácticamente no había servicios de nada. ¿Y cómo era el ambiente, el clima, el aire, la calidad del aire? Pues igual prácticamente que ahorita, yo creo. O sea, el cemento igual se veía más todavía. Ahorita me imagino que están usando algo que no se ve tanto, pero se siente. Incluso, por ejemplo, si viéramos una azotea o si viéramos los carros de los vehículos, pues diario amanecen así, bien con su capita protectora. Y nuestros pulmones, sabe Dios cómo estarán. Entonces aquí se debió tomar una decisión que no se tomó, o no dejar instalada la cementera o no dejar instalada a la gente, ¿no? Cualquiera Pero de las se hicieron dos las dos cosas. Exactamente. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué no vieron las autoridades esta realidad y este riesgo? Pues no lo sé, la verdad no lo sé, pero yo pienso que sí, como autoridades deberían de haberse informado más de esta situación que iba a pasar. Si ya habían dejado una cosa, como usted dice, no deberían de haber dejado la otra. Ahora, nosotros como habitantes, a lo mejor en nuestra ignorancia, pues no sabíamos a lo que nos veníamos. Cosa que a lo mejor sí se les puede decir a quién, a las personas que probablemente quieran comprar los edificios que están haciendo y las otras fincas, que van a venir a meterse a un lugar súper contaminado. A lo mejor nosotros cuando nos dimos cuenta, pues ya era un poco tarde, ¿no? Porque pues aquí es donde tenemos nuestra vida hecha, nuestras propiedades, y no tenemos la capacidad económica de buscar otro mejor lugar. Asegura que la enfermedad es compañera habitual, sobre todo si se es niño o anciano. Pues siempre estamos enfermos o de los ojos o de la garganta, o por ejemplo en el caso de mis hijas, tengo una hija que al mes se enferma y le dan su tratamiento y al mes se vuelve a enfermar y al otro mes igual. Entonces poco a poco se van acabando. Para empezar, no hay, por ejemplo, de ella viene el centro de salud. Para empezar, no hay medicamentos. Igual, pues los que podemos, de alguna forma con sacrificio, lo compramos. Pero hay gente que no tiene la capacidad económica de comprar el medicamento y está peor que nosotros, ¿no? Ahora, con tanto antibiótico, el cuerpo se hace resistente. Y al rato, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar? Contando solo las enfermedades, sin contar los casos de influenza, que ya se llevaron algunos vecinos. Supongo que esta época en que estamos es la más peligrosa para la salud, por lo menos para la respiración. Sí, porque se vuelve más pesada la contaminación. Incluso, por ejemplo, cuando hay neblina, toda esa parte se alcanza a ver el humo de cementos, como que aprovechan de que está medio empañado para que se vea el humo. Si viene en una fecha, a lo mejor no muy lejana, temprano, 6 de la mañana, 7, se alcanza a ver cuando sale el humo de ahí de cementos. Ahora, ustedes que ya están acostumbrados, que ya viven aquí, supongo que toman sus medidas para tratar de no exponerse tanto. En una época de frío, ¿qué cosas no hay que hacer para no exponerse tanto a respirar aire contaminado? Pues no hacer ejercicio fuera de casa, cerrar ventanas, usar cubrebocas, pues tomar mucho líquido, ¿no? Para que mínimo el cemento se nos resbale y ya, si se hace piedra, será en los pulmones, no sé. Ahora, con las escuelas en particular, los niños son muy expuestos porque están apenas desarrollándose, ellos pueden
sufrir más que un adulto. ¿Las escuelas toman prevenciones los días que hay problemas de inversión térmica? Muchas veces sí. Yo ahorita en este momento desconozco porque mis hijos ya están más grandes y ya no los llevo a la escuela, pero en el momento que ellos estuvieron, pues sí, también se recomendaba que no salían al patio a hacer actividades, a poner cubrebocas, pues prácticamente lo mismo. La percepción es que las autoridades municipales, las estatales y las federales han quedado de ver. Juan Gutiérrez Puentes, abogado y activista, señala la lucha desigual que deben sostener contra el entramado de intereses políticos y económicos, fundamentalmente inmobiliarios. Aquí tenemos un vecino no muy cómodo, que a pesar de que la Constitución establece que no deben de contaminarnos, que tiene su prohibición de que no debe de contaminar alegando derechos de antigüedad, ellos continúan y el gobierno no hace mucho por detenerlo, porque ellos todos los días arrojan sus contaminantes. Es una fábrica que se dedica a la quema de productos industriales de cualquier tipo, además el propio que ellos generan, que es el cemento. Entonces ellos siguen quemando los 365 días del año, ellos queman sus productos en base a su fábrica interna que tienen ahí para quemar cualquier cosa, lo que quieran quemar, ellos lo queman, además de sus productos para trabajar su empresa. Todo el año tienen contaminación. ¿Cuáles serían los momentos en que es mucho más fuerte, mucho más pesado del año, el momento del año? Bueno, el momento que sentimos más pesado es a partir de diciembre, que empieza el invierno. Es más pesado porque tenemos una mayor incidencia de que se nos enferman nuestros familiares, nuestros papás, nuestros hermanos, nosotros mismos, y lo vemos en niños. Muchos niños en esas temporadas generalmente no pueden andar en la calle porque están enfermos, porque traen problemas relacionados con la respiración, ¿verdad? Traen gripes muy fuertes. Y aquí un tema que es muy importante, aquí vamos al Seguro Social. Aquí no nos dan unas pastillitas para curarnos, aquí nos dan directamente un medicamentos más fuertes para curarnos, que sí nos curan, pero también de a poco nos van dañando nuestro sistema que tenemos, ¿verdad?, para vivir. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno local, sobre todo que es el que tiene la posibilidad de ordenar el desarrollo urbano? ¿Realmente está pasando cosas que tengan lógica contra la fragilidad de la zona, o esto es tierra de nadie en ese sentido? Yo creo que es tierra de nadie, porque nosotros tenemos una gran oportunidad aquí en el Cerro del Cuatro de que el gobierno, a través de su conjunto federal y estatal y municipal, se pueda generar un gran pulmón para esta zona que lo requiere y que ayudaría a cualquier zona de Guadalajara. Y no lo están haciendo, por el contrario, los desarrollos siguen caminando y van quitando espacios de absorción de agua y obviamente el derecho a contar con un árbol, ¿verdad? Ellos 5 kilómetros, de hecho aquí lo vemos, un fraccionamiento nuevo, un espacio de 5 kilómetros, hay 90 árboles plantados, o sea, es como una burla, ¿verdad? Es increíble. ¿Cuántos habitantes calculas que haya aquí en el Cerro del Cuatro, considerando Tlaquepaque y Guadalajara? Considerando Tlaquepaque y Guadalajara, yo creo que cuando menos estamos hablando de unos 400,000 personas. ¿Y para nada la cantidad de áreas verdes corresponde con esa cantidad de habitantes? No, yo creo que estamos en un déficit bastante alto, porque según la Organización Mundial de la Salud debemos de tener por lo menos 9 metros de arbolado por habitante, y aquí el último censo que se hizo, del que tuvimos conocimiento, pues hablaba de 1,5 metros, entonces el déficit es bastante, y aquí lo que requerimos es una acción del gobierno para que piense en la salud de todos, no únicamente en los desarrolladores, que son los que siempre se benefician normalmente. Me encuentro por arriba de los 1,650 metros sobre el nivel del mar. Este es el Cerro del Cuatro y es un antiguo volcán que es la mayor altura de toda el área metropolitana de Guadalajara. Antes era el límite al sur, ahora está ampliamente rebasado. Hacia el sur, usted puede apreciar lo que se llama el Valle de la Misericordia o Toluquilla, la zona que más ha crecido urbanísticamente en los últimos 20 años.
El problema de esta zona es que toda la zona norte, que tiene el mayor desarrollo, genera mucha contaminación y los vientos dominantes atraen ese aire contaminado a esta zona. Con las inversiones térmicas, sobre todo en la época de invierno, el aire se queda estacionado durante muchísimas horas. La gente que habita estos territorios se expone mucho más en términos de salud y es un alto costo que están pagando por no haberse enfrentado en términos urbanos el desafío de ordenar la ciudad y porque no existen políticas de uso de suelo que lo detengan. De hecho, el Cerro del Cuatro sigue alojando cada vez más vivienda y esta es una historia de nunca acabar, que los cientos de miles de moradores de esta zona van a terminar pagando con su salud. Uno de los factores que más juegan a favor del daño a la salud propiciado por la mala calidad del aire es la tendencia a normalizar lo que en realidad es anómalo, advierte la especialista en salud ambiental Rosa Leticia Sherman Leaño. Me parece que, aunque si revisamos la legislación podemos encontrar leyes muy apropiadas, normas oficiales mexicanas muy pertinentes que debieran ser cumplidas y atendidas, hemos sido omisos como sociedad. Tanto gobiernos como población hemos sido bastante omisos en el cuidado de la naturaleza. Cuando hablamos de que la naturaleza nos da servicios, yo creo que nos equivocamos. Debemos de pensar que somos partes de la naturaleza y que por ser parte de la naturaleza debemos cuidarnos porque, como decía el jefe aquel de la tribu indígena, lo que le hagamos a la naturaleza nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y aquí estamos ya enfrentados con las consecuencias. Y esas consecuencias se llaman niños asmáticos, niños con problemas respiratorios en exceso, se llaman diferentes tipos de cáncer, porque no solo hay cáncer de pulmón o cáncer de tumores relacionados con el aparato respiratorio, sino que al penetrar las partículas tóxicas a nuestro cuerpo, se estacionan en diferentes órganos y llegan a causar tumores de diferentes tipos y gravedad en su comportamiento. Entonces, creo que ya estamos no en lo que se pronosticaba hace 30 o 40 años que empezamos con las luchas ambientales, sino estamos viviendo ya las consecuencias del descuido que hemos tenido, sobre todo en este país, pensando en los países del norte de Europa o en otros países europeos donde las luchas han sido tan fuertes y tan apropiadas, pero en este país se siente que no caminamos como debería de ser para el cuidado de la naturaleza. Parte del problema es la idea altamente riesgosa de que la tecnología es la respuesta única a todos los males. Se vivió, por ejemplo, en los años 90 con dos grandes innovaciones tecnológicas: la masificación del uso del convertidor catalítico en los autos compactos, que mejoró la eficiencia del consumo de gasolinas y redujo emisiones, y la evolución de las propias gasolinas sin plomo, que también hizo al combustible fósil menos impactante a la atmósfera. Estos dos logros no eliminan la baja eficiencia que mantienen los motores de combustión interna, que en el mejor de los casos se acerca a 40%, lo que significa que 60% del combustible no es quemado de forma eficiente, pero fueron cortina de humo para una explosión demográfica de los autos. En 1995 rondaban 800,000 unidades en esta ciudad. Ahora han rebasado 2.2 millones. La contaminación de automotores constituye casi 90% de las emisiones de la atmósfera tapatía. Pensamos que una medida puede resolver por sí sola el problema y entonces la agravamos con otro tipo de conductas. Entonces, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Caminamos uno por vehículo todo el día. Difícilmente el vehículo como antes se dedica al manejo familiar o al transporte familiar, sino que el vehículo ya para moverse. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar un transporte público apropiado o un transporte público que se acerque a veces incluso al lugar donde las personas viven, por las largas distancias, como usted lo dijo, que se tienen que recorrer del trabajo a la casa. Caminar es muy sano, pero caminar con un entorno contaminado no es muy sano. Así es. Porque de repente nos invitan a bajarnos del auto. Con un entorno contaminado o con aceras que no son transitables, o con avenidas en donde no hay por dónde caminar, y como ejemplo le pongo Camino Real de Colima.
La avenida Camino Real de Colima tiene grandes trechos en donde no hay banqueta. Yo observo cómo madres y niños en la mañana que yo vengo, porque también camino por ahí, se tienen que bajar de la banqueta porque ya está lleno de pastizales el trayecto, o de plano no hay banqueta y hay solo tierra. Entonces la gente pone en peligro su vida porque la infraestructura urbana todavía a estas alturas, siglo XXI, no cuenta con todas las condiciones apropiadas para ser funcional y para garantizar la seguridad de quienes nos movemos en esta ciudad. La doctora sostiene que durante la época invernal deberían revisarse a la luz de la evidencia científica la pertinencia de medidas como la vía recreativa, que se hace por las mañanas de los fines de semana, o el modelo de desarrollar parques lineales para la activación física en medio de avenidas intensamente transitadas. Pueden ser ambos casos verdaderos desaciertos que incrementen la incidencia de enfermedades. Yo propondría que se aproveche la coyuntura del nuevo gobierno para que se haga un análisis colectivo en donde pueden invitar diferentes tipos de expertos y revisen la política de la vía recreativa. Yo pienso que si bien ha demostrado sus beneficios, el problema de la inversión térmica mientras se mueven los domingos, ahí está presente. Y recuerdo muy bien a Arturo Curiel Ballesteros señalando cómo por un lado circulan los que andan en bicicleta y por otro lado en la avenida vienen los carros. Entonces, ¿en dónde está la posibilidad de impulsar una actividad física sana cuando lo estamos haciendo en una vía totalmente contaminada o potencialmente contaminada? O los parques lineales, ponen un parque en medio, pero hay carros de los dos lados. Y la gente está corriendo con carros a los lados. Eso tendríamos que analizarlo y comprobarlo mediante investigaciones que sean muy asertivas y que permitan demostrarle a los demás en dónde, insisto, hemos normalizado el error. Porque creo que sería bien interesante ver estudios de calidad del aire en diferentes puntos de la ciudad para que se observe cómo en lugares, por ejemplo, como Santa Anita, Tlaquepaque y todas las colonias ahí aledañas, se queman cohetes por todas las parroquias cercanas a todas horas del día con el efecto contaminante del ruido y de la contaminación del aire por la pólvora, claro, y sus derivados. Luego queman llantas de manera también cotidiana. Y agreguémosle que como conviven zonas agrícolas en donde siembran pasto y hacen otras cosas, abonan con estiércol. Entonces usted sume esas contaminaciones, más los canales ahí de aguas negras a cielo abierto que atraviesan por un lado de la avenida Ramón Corona, que es la que llega a Santa Anita. Uno identifica que seguramente la calidad del aire es muy poco aceptable en esa zona. Y bueno, sucede lo mismo en otras zonas de Guadalajara. Sí, porque además está Guadalajara rodeada por zonas agrícolas que en esta época empiezan a quemar como parte del proceso previo a la siembra, y ese volumen de contaminación se va a la atmósfera y en algún momento nos llega. No sé, la zafra cañera empieza en diciembre. Y la tenemos en Tala y en Acatlán y en Ameca, muy cerca. Esa convivencia de las áreas urbanas sin ninguna protección forestal alrededor, sin la existencia de parques urbanos o de espacios verdes apropiados donde incluso el ecosistema busque reconstruirse. Ahí habría que escuchar a Arturo Gleason hablar del ciclo del agua y donde busquemos que se recolecte agua de lluvia, que no se mezcle el agua negra, las aguas hervidas con las aguas que llueve, y que la naturaleza misma genere sus procesos en su metabolismo, genere sus procesos de restauración. Eso creo que debemos empezar a verlo. Todas las ciudades están volteando hacia la necesidad de que no sea solamente aglomerados urbanos, personas juntas con zonas agrícolas, con fábricas, con lo que sea, porque no es posible una convivencia sana así. No va a haber dinero
para ningún sistema de salud, por muy universal y reorganizado que pretendan hacerlo, en tanto no haya programas preventivos verdaderamente consistentes y que le abonen a evitar los daños a la salud que ahora estamos teniendo. La investigadora jubilada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG insiste sobre el efecto económico por no prevenir. Estadísticas registradas a través de los boletines epidemiológicos de las enfermedades transmisibles que genera la Secretaría de Salud revelan cómo en Jalisco la primera causa de atención médica por consulta, o sea, la causa de morbilidad más alta en el estado tiene que ver con las enfermedades de vías respiratorias, y es totalmente notable su incremento cuando hay algún evento de tipo meteorológico o cuando hay descensos bruscos o cambios bruscos de temperatura. Entonces eso, por supuesto, repercute en daños a la salud, sobre todo en las que dicen en los extremos de la vida, los más jovencitos, los más grandes, pero también en la vida productiva, también las edades en las que las personas están relativamente más fuertes, también se presentan daños a la salud. Y quiero decirle algo más, estas enfermedades se transmiten más en nuestra sociedad porque no tenemos la cultura de dejar de asistir a trabajar cuando se padece un tipo de infecciones relacionadas con las vías aéreas. En otros países es hasta indebido presentarse a trabajar con gripa, con catarro, con infecciones de vías respiratorias. Días de invierno, días en que coexisten la insolación del mediodía, que forma a partir de los precursores químicos emitidos por los autos, el ozono, con las partículas suspendidas de los autos, de los incendios, de los terrenos descubiertos expuestos a la erosión. Queda claro después de todo lo que hemos escuchado y visto en este programa que la calidad del aire, que es muy problemática en Guadalajara, se pone más severa cuando hay una baja temperatura. Los días de invierno son críticos, son días en que no debe estar expuesto, sobre todo en las horas tempranas de la mañana en que no se han roto las inversiones térmicas. Aquí entra pues el campo de las decisiones que usted pueda tomar como ciudadano, como peatón, como persona que se dedica a actividad física, cómo debe procesar estos horarios para evitar exponer a su propio sistema biológico a este altísimo riesgo. También podemos llegar a otra conclusión que es mucho más desoladora. La gran cantidad de autos, la falta de tener una ciudad que tenga los elementos adecuados para que se resuelva el problema de cómo se difuminan los malos aires, la contaminación, pues nos va a llevar a tarde o temprano a enfrentar esta agenda inevitable que ya está identificada claramente por todos los organismos internacionales y locales. La calidad del aire, cuando es mala, puede matar también. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.